Estamos en febrero del 2015 y desde hace un mes, un poquito más, estamos hablando sobre el tema de la familia cristiana. Lo hicimos muchas veces y lo vamos a seguir haciendo. Es un tema que siempre necesitamos volver a escuchar. Siempre hay cosas para ajustar. Además, como familia, vamos pasando por distintos procesos a medida que pasan los años, a medida que los chicos crecen, y siempre necesitamos aprender cosas nuevas y saber cómo aplicar. Gracias a Dios, la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, nos habla mucho sobre este tema. Evidentemente es un tema que a Dios le interesa. Hoy vamos a contestar dos preguntas. La primera de las preguntas es ¿para qué existe la familia? Y la segunda pregunta, ¿qué es el matrimonio? Muchas veces hemos escuchado, o por lo menos me escucharon a mí decir, que la salvación, nosotros como discípulos que hemos recibido de parte del Señor, la salvación es un suceso y es un proceso. Decimos que es un suceso porque comienza con algo que nos sucede, que radicalmente en nuestra vida tiene una incidencia que la Biblia llama nacer otra vez. Es algo espiritual que nos ocurrió a todos, en algunos repentinamente, en otros fue un tiempo, pero llega un día que tiene que venir el suceso. Es un suceso que comienza con la fe. Cuando escucho el mensaje del Evangelio, la buena noticia que Jesús tiene para darnos, de una manera o de otra, nace la fe en nuestros corazones. Comenzamos a creer en la vida de Jesús, en su obra, en su santidad, en su deidad. Comenzamos a creer en su muerte, en su resurrección, en su exaltación, hasta que terminamos de creer que Él nos puede salvar, invocamos su nombre y lo reconocemos como Señor, como Kyrios de nuestra vida. Y esa fe, obviamente, nos lleva a un verdadero arrepentimiento, porque cuando nos damos cuenta que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos vivido lejos de Dios, y ahora nace la fe en nuestros corazones al conocer el amor de Dios y el plan de salvación de Dios para nosotros, eso produce indefectiblemente arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro corazón, un cambio de actitud. Y si hay verdadero arrepentimiento, lo primero que va a venir es que nos queremos bautizar. Queremos morir con Cristo y queremos resucitar con Cristo, que es el bautismo. Cuando se nos comunica cómo se nace de nuevo, queremos bautizarnos. Así que de parte nuestra vino la fe para este suceso, el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y de parte de Dios, también en este suceso de la salvación, viene el perdón de nuestros pecados y la llenura del Espíritu Santo. Todo esto que estoy relatando, ustedes lo tienen magistralmente descrito en un solo versículo, en Hechos 2:38, cuando por primera vez en el día de Pentecostés el apóstol Pedro se levantó y predicó a Jesucristo y dijo que Jesucristo era el Señor, a este que ustedes crucificaron, nació la fe en el corazón de varios de los que escuchaban, no de todos, pero de 3.000, quizás había 10, 12, 15.000 personas.
Pero en 3000, dice la Escritura, nació la fe, y como nació la fe y se dieron cuenta, dijeron compungidos de corazón, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la demostración irrefutable de que creyeron al mensaje de Pedro. Y la respuesta de Pedro fue lo que acabo de decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón de los pecados viene de Dios, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí está el suceso de la conversión, de la salvación, el suceso que comienza en nosotros algo diferente. Somos hechos nuevas criaturas, así lo dice la Escritura. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Qué otra implicancia dice la Biblia que tiene ese suceso? El más importante, que fuimos libertados de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Lejos de Cristo, sin Dios, estábamos bajo la autoridad de Satanás. Estábamos, de alguna manera, cautivos en lo que la Biblia llama el reino de las tinieblas. Y este suceso lo que trae es que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. En Hechos capítulo 26, cuando Dios llama a Pablo, Pablo relata el llamado de Dios. Dice que Dios le dijo: y ahora te envío a los gentiles, a los no judíos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es un versículo que describe perfectamente cuál es la voluntad de Dios para todo hombre, para toda mujer, en todo el planeta Tierra, en todas las edades, en todas las eras, en cualquier momento y en cualquier lugar. Que se abran los ojos para ser trasladados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que hace el Evangelio que predicamos y lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y ese es el suceso, cuando fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Pero ese suceso es un comienzo. ¿Y por qué estoy remarcando por centésima vez este concepto? Porque necesitamos que este concepto cambie nuestra manera de pensar. Ustedes saben, ahora voy a hablar un poquito de la manera de pensar, que nuestra manera de pensar condiciona todas nuestras acciones. Necesitamos entender que no es soy salvo y ya está. Necesitamos entender que soy salvo por un suceso que me pasó y hay un proceso que viene. Es como si un matrimonio, cuando nace el bebé y esperan con ansiedad los 9 meses y llega el momento del alumbramiento y nació y dice, bueno, ya está. No está nada. Lo que está es que nació. Hubo un suceso. Pero ahora, como dirían los porteños, agárrate Catalina, ¿no? Ahora viene todo un proceso muy largo. Es un nacimiento físico, pero también de la misma manera la salvación es un nacimiento espiritual. Jesús lo dijo así. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, vos tenés que nacer
otra vez. Y en todo nacimiento lo que indica es que comienza algo que tiene que desarrollarse hasta alcanzar la madurez. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo describe este suceso y este proceso magistralmente con muy pocas palabras. Y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, algo comenzó cuando conociste al Señor y ahora hace falta el proceso de perfeccionar. La palabra perfeccionar puede reemplazarse perfectamente por madurez. Es alcanzar la madurez. El que comenzó en vos la buena obra tiene que ir madurando, tenés que ir madurando hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los romanos y les habla de este proceso. Y eso es lo que yo quisiera, y repito, que entendamos. Que no fuimos salvos solamente para pasar por ese glorioso suceso de nacimiento, de ser arrancados de las tinieblas a la luz, sino que fuimos salvados para que una vez en el reino de la luz, bajo la autoridad de Jesucristo, haya un proceso de maduración, de transformación, de santificación en nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos en nuestra mente esta idea fuerza, que Dios no me sacó de aquí para ponerme aquí, para que yo ahora digo, soy salvo, aleluya, gloria a Dios, soy salvo, que hay que decirlo 1 y 1000 veces. Y hay que cantarlo y hay que proclamarlo. Soy salvo, gloria a Dios. Pero soy salvo ¿para qué? Soy salvo para que se forme en mí la imagen de Cristo. Para que camine por un proceso donde cada vez más voy dejando todo lo que no es de Cristo y voy adquiriendo el carácter, voy adquiriendo la imagen de Cristo en mi vida. Por eso Pablo a los romanos les dice, a los que antes conoció, cuando estabas en el reino de las tinieblas, cuando Dios te vio, a esos, a vos, a mí, porque esto necesitamos personalizarlo y decir, ese soy yo, a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino de antemano. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estás en el reino de Dios. Te ofendés, criticás a alguien, mentís, hablas mal de otras personas, te enojás con facilidad. Tenés que cambiar. Ese no es Cristo. No fuiste trasladado para seguir siendo quien eras. Al contrario, por ser lo que eras, estabas condenado al infierno eterno, a la oscuridad, al reino de las tinieblas. Y ahora que fuiste trasladado, lo que Dios está esperando de vos y de mí es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por eso Pablo escribe Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y pide que pongamos nuestros cuerpos mortales, esta carne que te podés tocar, que lo pongamos en el altar, que nos entreguemos a Dios como algo voluntario, que esto también es parte del mensaje que nos trasladó al reino de Dios. Jesús, para que podamos salir de aquí, entrar aquí, nos dijo, si me querés seguir, tenés una sola condición, tenés que negarte a vos mismo. Y ahora Pablo dice, hermanos, pongan sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Y el versículo 2 describe por qué.
Dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen con el mundo que nos rodea, con las costumbres, con las formas, con los conceptos, con nada que venga de las tinieblas. Fuiste trasladado, no te conformes, ni te hagas a la forma de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. El proceso. Tiene que venir esa transformación. La palabra transformación en el griego es metamorfosis. Algunos que habrán estudiado algo de biología saben, esta palabra se usa mucho. Cuando el gusano se convierte en mariposa, ese proceso se llama metamorfosis. Hubo un cambio. Es otra cosa, no es más lo que era. Sino transformaos, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué hay que transformar y renovar nuestra mente? Porque nuestra manera de actuar está condicionada a nuestra manera de pensar. Y es acá donde necesitamos una transformación, una renovación. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque queremos que nuestra mente sea renovada. Porque queremos que la verdad de Dios nos haga libres. Porque venimos del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos de las mentiras del diablo. Donde éramos esclavos de nuestra vieja manera de vivir. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que nosotros teníamos las costumbres, heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Puede ser de nuestros padres directos o de nuestros antepasados. Pero traemos costumbres que no sirven. Más que costumbres, traemos una mentalidad, una forma de pensar. Y ahora que cambiamos de reino, necesitamos la metamorfosis. Renovando nuestra mente, necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios, a quien te salvó, a quien te rescató, a quien te dio vida nueva y el que te está transformando. Entonces dice, tenés que saber cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos? Si tenemos una mente que viene deformada por el pecado de la vieja naturaleza, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque la aprendemos a través de la enseñanza que estamos dando, a través de la palabra, a través del discipulado, de los que nos están ayudando, nos están aconsejando, a través de las coyunturas, a través de las concertaciones, a través de los pequeños grupos, a través de la meditación del cuadernillo. Todo eso que estamos haciendo tiene un solo objetivo: renovarnos en nuestra manera de pensar, enseñarnos cuál es la verdad. Los judíos se consideraban libres y Jesús les dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero si nosotros somos libres. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, el padre de la mentira. Y saben que es así. Venimos de tener como padre a un mentiroso. Y lo que tenemos en nuestra mente, la mayoría, son mentiras. Y esa mentira formó en nosotros hábitos, estilo de vida, costumbres, conceptos, convicciones. Y si no cambia nuestra mente, podremos venir a 1000 reuniones y a 100 retiros que vamos a seguir viviendo
de la misma manera, sin transformación. Y resulta que la salvación tiene como único objetivo que seamos transformados a la imagen de Cristo. Es como que te compres un coche, pero jamás te arranca. No lo podés usar, lo tenés en la puerta de tu casa. ¿Y para qué lo tengo? El apóstol Pablo, que va muy en serio con esto, dice que algunos hacen vana la cruz de Cristo. Porque Jesús no murió para que vos vengas a las reuniones ni vengas a escuchar los cursitos del matrimonio. Jesús murió para transformarte, para que se produzca esa metamorfosis en tu vida, para que tu mente sea renovada con la verdad de Dios y para que la renovación de tu mente produzca una nueva manera de vivir. Al producir una nueva manera de pensar, produce una nueva manera de vivir. Ese versículo que estoy diciendo de Romanos capítulo 12, los que están tomando nota, no sé, me gustaría leerles en la versión Dios habla hoy, que es la versión popular. Me gustó muchísimo cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ustedes saben, vivimos en un mundo donde hay conceptos muy arraigados, estilo de vida, costumbres. Cada país tiene sus costumbres, pero en general hay algo que, como una corriente que se genera, que el apóstol Pablo también habla de eso en Efesios 2 y la llama la corriente de este mundo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Tengo que cambiar mi manera de pensar. Cuando cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Y así puedo conocer la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios. Lo que es bueno, y escuchen bien, lo que le es grato. Ya no es cuestión si te gusta o no te gusta. Ya no es cuestión si se acomoda o no a tu forma de pensar, a tu crianza, a lo que vos siempre creíste, a lo que siempre te dijeron, o a lo que te gusta, a lo que te parece que tiene que ser. Ahora es cuestión de agradar al que te salvó, al que te rescató, al que te sacó de las tinieblas. ¿A qué apunta la enseñanza que queremos dar? A que nuestra mente se renueve y nuestra manera de vivir cambie. ¿Cuál es el fracaso grande? Disculpen si soy medio pesimista, pero tengo que expresar lo que siento, que yo veo en la iglesia hoy. Multitudes que van y vienen a los distintos eventos y su estilo de vida sigue siendo exactamente igual que siempre. Hay países, escuchen bien, en Centroamérica que pasaron del 2-3% de evangélicos, países muy católicos, al 40%. ¿Ustedes saben lo que es esa proporción? 40% de evangélicos en un país. Hay países que tuvieron 2 y 3 presidentes evangélicos. Quiere decir que si hablamos de 20 millones de habitantes, el 40% son 8 millones. En este país, 2 presidentes evangélicos tuvieron que terminar su mandato drásticamente por corrupción.
Y en estos países donde creció tanto la iglesia, no decreció ni la prostitución, ni el juego, ni la coima, ni la corrupción, ni ninguno de los males de la sociedad. Conocí, por una circunstancia X, una congregación con 5.000 miembros. Y la temática era esta, pero los 5.000 de ahora, de hace 5 años atrás, ya no hay ninguno, se van renovando. No fuimos sacados, librados de las tinieblas para eso. Fuimos salvados para ser transformados a la imagen de Cristo. Para ser, como dice Pablo aquí, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Las enseñanzas de Jesús y las cartas apostólicas lo que hacen es revelarnos la voluntad de Dios. Es tratar de renovar nuestra manera de pensar. Para renovar nuestra manera de pensar, el proceso es quitar la mentira y poner la verdad. Pero no alcanza con eso. Hay que aplicarlo. Sin la aplicación, la verdad aprendida no es más que un conocimiento vano. Porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago. No lo aplico. Es al revés. Casi es mejor no enterarse. La Biblia dice, donde no hay ley, no hay pecado. Una vez que sabes lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, una vez que conoces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no la haces y seguís viviendo como se te da la gana, estás bajo condenación. Estás desagradando a Dios, no agradando a Dios. Porque lo que Dios quiere es que lo que aprendemos lo apliquemos. Por eso Santiago dice, por favor, no seamos oidores solamente, tenemos que ser oidores y hacedores. Porque si somos solamente oidores y no somos hacedores, vamos a ser reprobados. Y Hebreos capítulo 12 dice, si no escuchamos con atención las cosas que se nos enseña para aplicarla, nos vamos a deslizar, vamos a perder la salvación. Entonces las cartas apostólicas y las enseñanzas de Jesús vienen a corregir lo que está mal y a revelarnos la verdad y la voluntad de Dios. Por eso es que estamos hablando todos estos temas. Por eso es que el fin de semana pasado tuvimos 2 días enteros o 3 hablando sobre la economía del reino, hablando sobre las finanzas en el hogar, en las familias, cómo administrar el dinero y hablando de temas que tienen que ver con la familia, con la crianza de los hijos y con la problemática que significa todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos revelar, conocer la voluntad de Dios. Pero para que estas enseñanzas no sean discursos filosóficos cristianos, es necesario que prestemos atención a lo que oímos para ponerlo por obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué existe la familia? Primer enseñanza de esta noche. La primera enseñanza es, la salvación es un... La salvación es un proceso y un... No, la salvación es un suceso y un... Segunda enseñanza, ¿para qué existe la familia? Justamente existe para esto, para que este proceso de transformación se logre. Es el plan perfecto de Dios. Cuando Dios
quiso llevar adelante lo que estaba en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Dios comenzó su plan formando este planeta Tierra y formando la primer familia, Adán y Eva. Y los puso, y todo lo que hizo, Dios lo hizo con el solo objetivo de lograr la meta que Él tenía en su corazón, dice la Escritura, desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Entonces la familia, creación de Dios, existe para llevar adelante su propósito. Lamentamos que la familia cristiana perdió su rumbo en varias cosas y parecería que la familia está para su propio deleite. El matrimonio y los hijos a veces son clanes cerrados, para la casa, para el coche, para la ropa, para las vacaciones, para la computadora, y todo es para sí mismo. Y el domingo vamos a la reunión o a misa. Pero la familia no fue creada para vivir para sí mismo. Dios inventó la familia porque tiene un propósito eterno en su corazón. Y el matrimonio está constituido para que sea formativo a la imagen de Cristo, para que nos ayudemos mutuamente. Y el matrimonio tiene hijos y Dios hace que tengamos hijos en el matrimonio para que existan muchos hijos a la imagen de Cristo. Tenemos que reproducirnos, así fue lo que le dijo a Adán y Eva a la primer familia, pero a la vez los puso a los hijos en una familia para que los padres que están en este proceso de transformación también incluyan a sus hijos y pongan conceptos y pongan valores y enseñen la verdad de Dios. Para eso existe la familia. Obviamente el pecado desvirtuó en el jardín del Edén el propósito de Dios. Pero Dios creó la familia para que su propósito eterno de tener muchos hijos semejantes a Jesús se cumpliese. Para eso necesitaba el matrimonio y para eso necesitaba los hijos. Y para eso necesitaba que tanto el matrimonio como los hijos conocieran su voluntad y vivieran conforme a su voluntad. Cuando se desvirtúa por causa del pecado el propósito de Dios, el plan de Dios no fue abortado. Dios sigue pensando lo mismo. Él mismo busca la solución, Jesucristo. Jesús viene a morir, nos viene a salvar, nos traslada de las tinieblas a la luz para que llevemos adelante el propósito eterno de Dios. Escúchame, tu familia existe, querido, querida. Tus hijos te fueron dados, tu matrimonio te fue otorgado, porque Dios quiere llevar adelante su propósito eterno. Y cuando nosotros estamos en familia tenemos que vernos en esa perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No estamos solamente para el placer mutuo. Primero es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y los padres educando a los hijos en el temor del Señor. Los esposos viviendo en la santidad que Dios le dio al matrimonio, ayudándose mutuamente en este proceso de transformación. Y la familia fue creada y es perfecto en Cristo. Cuando Jesús traslada a la familia de aquí a su reino, ahora comienza este proceso. Y nada mejor, ningún otro invento mejor que la familia, que el matrimonio y los hijos viviendo y aprendiendo la voluntad de Dios y alcanzando la madurez. Algunos están haciendo un esfuerzo muy grande
de salvar a sus hijos del estilo de este mundo, para que no se conformen. Como dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Y está muy bien que hagan ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque la familia está para eso, para que nuestros hijos no se amolden, no se conformen, no se hagan a la forma de este siglo. No adquieran las mismas costumbres. No piensen que el estilo de vida de los que les rodean es el que Dios quiere, sino que tienen que conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso está la familia. Ahora quiero hablarles a los padres. Tenemos una responsabilidad tremenda, porque no es lo que nosotros decimos, es como nosotros vivamos que podemos ayudar a nuestros hijos a ser transformados, a no conformarse al estilo de vida de este siglo, sino ser transformados a la imagen de Cristo y conocer la voluntad de Dios, que es agradable a Él y perfecta. Eso es por lo cual entendemos que existe la familia. Muy bien, nos tomamos 10 minutos y nos volvemos a juntar. Gracias.